Muy bien, bienvenidos a, a nuestro estudio bíblico del Evangelio según San Mateo. Hoy día tenemos un tema muy interesante, características del discípulo, discípulo misionero. No todo discípulo es un misionero. ¿Puede ser misionero en su casa? Por supuesto que sí. ¿Puede ser un misionero al otro lado del mundo? Por supuesto que sí. Y hay unas características, hay algunas marcas del creyente. Y poco a poco vamos a ir desarrollando en este estudio. Así que no hay conclusiones, así que no te saltees al final, te animo a ver cada punto y cada punto de la lección es una lección particular, ¿no? Entonces hay que estar atento la porción de palabra que vamos a estudiar el día de hoy es Mateo 10, desde el versículo 24 al 31, dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Va a ser al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que os al oído, proclamado desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro padre, sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis más, valéis vosotros que muchos pajarillos. Ese es el segmento que vamos a ver el día de hoy. Rápidamente vamos a tomar 24 a 25, ¿no? Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a las de su casa? Acá en el versículo 24 dice, el discípulo no es más que su maestro y el siervo más que su señor. Hay un aspecto negativo, ¿no? O sea, no hay cuestión de sobrepasar un aspecto negativo. Hay un aspecto positivo, sí. Bástale al discípulo ser como su maestro. Puede llegar a ser como su maestro y al siervo llegar a ser como su señor, un aspecto positivo. Y también nos muestra la consecuencia de esto, ¿no? La consecuencia de este progreso. ¿Cuál es la consecuencia? Que va a ser insultados y van a ser perseguidos, ¿no? Esa es la consecuencia. Discípulo en el griego es matetes, ¿ya? Y maestro es didáscalo, ¿ya? En el griego. Son datos técnicos que nuestro estudio nos permite que ustedes conozcan y yo los pueda mencionar, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte de acá de discípulo, maestro, habla el discípulo no es más que su maestro, ¿no? Habla de la voluntad del hombre, y en el caso de siervo, que en el griego es doulos, y señor es kyrios, habla de eso, ¿no? Del siervo, del esclavo, esa es la palabra. Siervo igual esclavo, ¿ya? Acuérdense de esto. Doulos, cuando habla de doulos o se traduce como siervo, es esclavo, ¿ya? ¿Y quién es su amo? Es el señor, ¿de acuerdo? Kyrios en el griego, curios, ¿no? Es una transliteración de curios del griego a kyrios en español. Y esto nos muestra la soberanía de Dios, ¿no? Señor, amo, ¿no? Dueño, es soberano. Eso nos muestra. En el caso de maestro, habla del discípulo maestro, habla del camino que hay entre la voluntad del discípulo por parecerse a su maestro, ¿de acuerdo? En el caso del siervo señor, no hay voluntad, en el caso del siervo es servicio. Entonces habla de soberanía a Dios. En resumen, los dos hablan de qué? Tanto del discípulo como del siervo. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación? Sumisión, obediencia. Eso es lo que se busca en el hombre, obediencia, sumisión al Señor. Eso es lo que debemos entender. Si nosotros entendiéramos, si nosotros entendiéramos, este pasaje a veces uno lo lee y ya pasó, ¿no? Pero tratamos de exprimir en el estudio, para eso es el estudio bíblico. Si nosotros entendiéramos esto en cuanto a sumisión, ¿no? Todo esposo, ¿no? Todo esposo, maltratador, abusivo, todo esposo adúltero, ¿no? Descuidado de su familia y de sus hijos, vicioso, adicto, ¿no? Si se sometiera a la voluntad del Señor Jesucristo, este hombre tendría que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia.
y criar a sus hijos y no llevarlos a ira. Entonces, todo lo que cambiaría en este hombre, igualmente las mujeres, ¿no? Si las mujeres entendieran la sumisión a Cristo, entendieran que tienen que estar sometidas a su esposo en la palabra, hay que entender el contexto en la palabra, ya no como esclava, no como inferior al hombre, pero en obediencia y respeto a su esposo. Pero la mujer, ¿cómo es? Rebelde, no quiere estar sometida al esposo, quiere estar fuera del hogar, irresponsable con sus hijos, ¿no? Hay veces dicen, no, la madre con sus hijos. Eso es mentira, porque hay cada madre que no merece llamarse madre también. Los hijos, si entendiera la sumisión a Cristo, ¿qué pasaría con esos hijos? Rebeldes, haraganes, ociosos, irrespetuosos. ¿Qué pasaría con esos hijos si fueran sometidos y entendieran la autoridad del Señor Jesucristo? ¿Qué pasaría? Serían obedientes a sus padres. Y si no están ya bajo la crianza y el techo del padre, ¿qué deberían hacer con sus padres? Honrar a sus padres. Así serían los hijos. Y así podríamos analizar a los políticos, a los gobernantes, a los ciudadanos también, y a todos en general si entendiéramos y viniéramos en obediencia y sumisión al Señor Jesucristo. Todo cambiaría. Y esa es la vida en la iglesia. Por eso que esa vida en la iglesia tiene que verse reflejada en la sociedad. Y no está pasando eso. Es lamentable decirlo, pero la iglesia no está impactando. No impacta a su familia. ¿Por qué? Porque los divorcios son el mismo índice que en el mundo. Son los mismos motivos que en el mundo. La desobediencia, el abuso, el adulterio, la fornicación, todo eso se da en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay iglesias débiles, porque no se predica esto, porque no se llama al hermano al arrepentimiento, porque nos hacemos lo loco, ya sí, ya pasará. No hay disciplina en las iglesias. Y disciplina no quiere decir juzgar, a insultar o avergonzar. Disciplina quiere traer al camino al hermano que se está descarriando o se ha descarriado. Eso es lo que necesita hacer en la iglesia, por eso que la iglesia es débil y crea hermanos débiles o personas que están en la iglesia y creen que son salvos, pero lo único que han hecho es entrar a un club cristiano porque se sienten bien. Y cuando el predicador comienza a hablar de la palabra y decir las cosas con todas sus letras, como lo dice el Señor, los hermanos entre comillas se van a buscar otra iglesia donde les rasquen, donde les pica, o les digan cositas al oído que quieren oír. Ah, acá sí me gusta, acá me siento bien. No necesitas sentirte bien, hermano. Entonces, volvemos al punto. ¿Cuál es el punto? Sumisión. Sumisión, obediencia al Señor. ¿De acuerdo? La meta suprema de un discípulo, ¿cuál era? Llegar a ser igual que su maestro. Esa es la idea, ¿no? El maestro, el aprendiz, es alguien que aprende de su maestro, ¿ya? ¿Y cómo aprende su maestro? Obedeciendo, buscando parecerse a él, caminando con él. Y este es un principio judío, ¿no? Este es un modelo judío y un modelo grecorromano también, ¿no? Cuando se nombraba mentores, ¿no? Mentores, se nombraba un mentor para criar a una persona, ¿no? Dícese que Alejandro Magno, este joven conquistador, de, su mentor fue eh, Aristóteles, dice la historia. Nerón, no todo su gobierno fue malo en Nerón, ¿no? Pero los primeros años fueron muy buenos. Y uno de los maestros de Nerón fue Séneca, un gran pensador, ¿no? De su época, del Imperio Romano. Fue su mentor. Entonces, y así podríamos mencionar otros, ¿no? Y este de mentor viene de un tema de la Odisea, o de la Odisea, de un libro de Homero, ¿no? De ahí viene el mentor, había un mentor que crió a un muchacho. Y esa era la idea, ¿no? Y se hacía así, se criaba así, se buscaba un mentor, alguien, un conocedor, alguien que formara al muchacho, ¿no? Y si tenía que meterle su golpe, lo tenía que hacer. Y así formaba. Y así formaba, y ese era el principio. Entonces, acá cuando entendemos, cuando el Señor dice, basta el discípulo ser como su maestro, entonces, ese es el Señor Jesús caminando con 12 hombres, más discípulos, aparte de los 12, pero moldeados por el maestro. Ellos veían qué hacía el maestro. Ellos buscaban hacer lo que hacía el maestro, ¿no? Tanto es así que le van a decir, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Y así podríamos, 3 años les bastó a estos hombres para ser moldeados, transformados.
a la imagen, ¿no? Parecerse a su maestro. Y ellos después van a reflejar eso. Cuando hablamos de siervo, ya lo expliqué, es esclavo, ¿no? Es servir fielmente a su Señor, parecerse cada vez al Señor. Eso es lo que debe buscar el siervo. Nosotros como siervo de nuestro Señor Jesucristo debemos buscar eso. Por eso que el apóstol Juan en su carta va a decir en 2:6, su primera carta, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso debemos andar como andó nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, 20, ¿no? En la Gran Comisión, de las partes de la Gran Comisión es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién mandó? El Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Enseñarles, que obedezcan. ¿Qué debe hacer el pastor? ¿Qué deben hacer los guías? Los líderes de grupo pequeño? ¿Qué deben hacer? Que obedezcan la palabra de Dios. Que obedezcan lo que el Señor dice en su palabra. Eso tenemos que hacer. Hacemos eso, por eso que hay mucha teoría, pero no traemos aplicación. Y cuando tratamos de traer aplicación, los hermanos se molestan, se resienten, pero está en la palabra. ¿Qué debemos hacer? Que enseñarles que guarden. ¿Qué quiere decir guarden? Que obedezcan. ¿Que obedezcan qué? Todas, no algunas, todas las cosas que os he mandado. Eso dice el Señor Jesucristo. La gran comisión. El apóstol Pablo en Colosenses 3:16 va a decir la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos entender lo que el Señor dijo? ¿Cómo podemos obedecer? ¿Cómo podemos parecernos a Él? Guardando la palabra, obedeciendo la palabra, y no solamente un poco, sino que abundantemente en nosotros. Esa es la forma como se debe. Por eso que tus estudios te dan cuenta un montón de versículos, porque esa es la idea. Esa es la idea. Los fariseos acá viendo ya la última parte del versículo 25, si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de la casa, ¿no? Los fariseos ya habían hecho una acusación en Mateo 9:34, ¿no? Cuando le dijeron, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ya había una acusación muy parecida a esa cuando va a decirse, ¿no? Acá padre de familia y los de la casa. Es una relación, mira, hay una relación discípulo-maestro, hay una relación siervo-señor, y acá hay una relación padre de familia. El dueño de la casa y el resto que está en la casa. Es una analogía que va a hacer el Señor ahí, ¿no? El mismo apóstol Pablo en Filipenses 3:10 va a decir a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Por eso que no hay tal cosa que una iglesia te diga, ven acá, en esta iglesia vas a parar de sufrir. No, no, no. Ven acá y acá en esta iglesia vas a aprender a participar de los padecimientos del Señor Jesucristo. Y de esta manera vas a llegar a semejarte a Él, aún en cuanto a su muerte. Entonces, cuando uno viene a Cristo, viene cargando su cruz, negándose a uno mismo y caminando a la muerte. Ese es el punto. Y eso conlleva sufrimiento. ¿De acuerdo? Acá hay una analogía entre, ahí dice, si al padre de familia, ¿no? Padre de familia, y acá la palabrita Belcebú, es una traducción de el señor de la casa. Está haciendo un juego de palabras el Señor Jesús, ¿no? Al padre de familia lo llamaron padre de familia Belcebú, en el sentido de Satanás, ¿no? Porque esa era la palabra que se usaba en Belcebú. Ahora, este Belcebú fue cambiando, ¿no? Porque vamos a encontrarlo como Belcebú o Benzebul, que no significa el señor de la casa, sino significa el señor de las moscas, ¿ya? Haciendo referencia a un ídolo o un demonio pagano, ¿no? Obviamente, a un demonio pagano. Entonces, ese demonio pagano, en el caminar del tiempo, los judíos tomaron ese nombre para hacer referencia a Satanás. Entonces, cuando decían Belcebú, entonces los judíos, los religiosos, o quien estaba haciendo esta acusación, se estaba refiriendo que Jesús hacía estas cosas, ¿no? Por Satanás, por el mismo Satanás, ¿de acuerdo? Ojo con esto, ¿ya? Belcebú, señor de la casa, como Belcebú, pero Belcebú o Benzebul es señor de las moscas, y esto viene desde el Antiguo Testamento, ¿ya? Y haciendo referencia a un demonio, ¿no? Un demonio de las moscas, de la basura, de la porquería, ¿no? Ese es el contexto. Pero hace referencia a Satanás, ¿de acuerdo? Avanzamos al versículo 26 y 27, así que no temáis. Qué interesante porque no temáis, en estos 6 versículos se va a mencionar 3 veces. Cuando una palabra, una expresión se repite varias veces, o más de 2 o 3 veces, entonces ya hay un énfasis.
hay un énfasis que el autor sagrado, el agiógrafo, le quiere dar a la escritura. Hay un énfasis. Y el énfasis acá lo dice 3 veces. ¿Cuál es? No temáis. No temáis. No, el proverbista en Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Si entendiéramos este pasaje bíblico y las veces que la Escritura y el mismo Señor Jesucristo nos dice, no temáis, nos ahorraríamos o se ahorrarían muchos hermanos bastante dinero que se gasta en terapias psicológicas. Mucho dinero y muchas terapias psicológicas. Te anularías esa parte. Solamente si entendiéramos eso. Si le hiciéramos caso al Señor Jesucristo cuando nos dice no temáis. Y en este pasaje bíblico que estamos estudiando nos dice 3 veces. El proverbista ya nos había anticipado. Y uno de los grandes temores que usa el mismo Satanás, lo dice la palabra de Dios, es el temor a la muerte. ¿De acuerdo? Ojo con esto, mis hermanos. Ojo con esto. Hay hermanitos que están ansiosos, están depresivos, no pueden dormir, con el temor a la muerte y con el temor a cualquier cosa y con preocupaciones que tienen que recurrir a un psicólogo o a un psiquiatra. Y lo único que hace el psiquiatra es dormirlos, ¿no? O adormecerlos o darle pastillas para que duerman, ¿no? El que está ansioso le da ansiolíticos. El que está deprimido, ¿qué le da? Antidepresivos. Al que no puede dormir, le da para que duerma, ¿no? Los ansiolíticos. ¿Por qué? Porque no confían en la palabra de Dios. Y algunos hermanitos, sobre todo los que no estudian la palabra de Dios, y sí, hermano, para ustedes decirlo es fácil. Para ustedes decirlo es fácil, pero cuando usted tiene una preocupación así, que su hijo o su hija está mal, está enfermo, que ¿usted no se preocupa? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que me preocupo. Pero mi confianza está en el Señor y en sus promesas a las cuales no ha fallado. Por eso que los que más argumentan son los que no estudian la palabra de Dios. Son los que más argumentan. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Ese es el problema. Ahí radica su problema. Son cristianos nominales, son cristianos de nombre. Son cristianos pero no estudian la palabra de Dios. Hay un problema ahí. Un creyente, un bebé que no quiere tomar leche, hay un problema. Un bebé cuando nace, ¿qué quiere? Quiere tomar la leche. Busca el pecho de su madre, ¿no? O su biberón. Y así es un creyente nuevo. Un creyente nuevo tiene ese hambre, busca, quiere saber más busca esa leche, la leche espiritual, dice Pedro. Y si un creyente no busca leche o no tiene hambre, están pasando 2 cosas. ¿Qué pasa cuando el bebé no quiere tomar leche? Está enfermo. Está enfermo, ¿no? Está enfermo la criatura, porque lo normal es que quiera tomar su leche, está enfermo. Espiritualmente hablando, del creyente que ha nacido de nuevo, está en Cristo, y no quiere tomar leche, ¿qué ha pasado? 1, puede ser que esté enfermo. Puede ser que esté enfermo. ¿Y lo otro cuál es? Puede ser que no haya nacido. Volvamos al punto 0. Arrepentimiento y fe, mi hermano. Entonces, nada encubierto, dice esta palabra, no temáis, ¿por qué? Porque todo lo que sea cubierto, lo que está en oculto, lo que se está haciendo, lo que el mundo llama malo, ¿no? A lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo, todas esas cosas va a volver a su orden normal. Eso es lo que está diciendo acá en este pasaje bíblico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ustedes están aprendiendo, en lo poquitos que son, ¿no? De repente, escondidas, a hurtadillas, están aprendiendo la palabra de Dios. Sáquenlo a la luz, expónganlo, grítenlo en las azoteas. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque normalmente el creyente se esconde, porque si está escondido, no va a tener problemas con nadie, ¿no? Esos son los casos que pasa a veces en el trabajo o en el vecindario, en donde sea. Oye, pero tú eres cristiano, ¿sí? Oye, pero fulanita también es cristiana. Y tú nunca te enteraste y nadie sabe que es cristiana. Solamente ven al chismosito, el chismosita, ¿no? Ah, sí, pero está escondido. Pasa tranquilito, no dice nada. Es como cuando Pedro, ¿no? Estuvo calentándose en la fogata mientras lo juzgaban al Señor Jesús, ¿no? Estaba ahí, ¿no? Estaba sapito, mirando, ¿no? Pero no se quería ganar problema con nadie. Es más, lo negó 3 veces, ¿no?
con la muchacha, con los hombres, que lo habían reconocido, ¿no? Lo negó 3 veces. Hay creyentes que están así. Son cristianos, pero están ahí escondiditos, no tengo problemas con nadie, bueno, me parezco al mundo, el mundo no tiene problemas conmigo y todo pasa claro. Ese es un cristiano, si es que es cristiano, que ha escondido la luz de Cristo. Esa luz, esa lámpara, la ha puesto debajo de un balde, o debajo de la mesa, o debajo de su cama. Ahí lo ha escondido. Es una luz escondida. Pero cuando salga esto a la luz, como dice acá la palabra de Dios, dice el Señor, todo esto va a salir a la luz, todo lo oculto va a saberse, ¿no? Ahí van a querer salir y van a estar avergonzados. Por eso que la palabra de Dios dice que en el día del Señor muchos saldrán avergonzados. Pero los que proclamaron, los que no soportaron la persecución, la oposición, el maltrato, la burla y todo, esos gozarán. ¿Qué dice la palabra, mis hermanos? A ver, vamos a ver. Primera a los Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, nada que venga, hasta que venga el Señor, dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Eso dice el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? O sea, el que estuvo ahí fiel a pesar de la persecución y todo, ese va a ser alabado, dice. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de ¿quién? De los hijos de Dios. Claro, ahorita somos los malos, somos insultados, somos marginados, excluidos, ¿no? De todo. Pero va a llegar un momento en que el Señor dice, nos va a vindicar, ¿no? Nos va a reivindicar. Eso va a ser el Señor. Ahí está el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 5:24, 25, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Más a otros se le descubren después. Algunos dicen, ese peca, hace todo lo que le hagan y le va bien. Le va bien, eso es lo que tú crees. Está acumulando juicio en su cabeza. 25 dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Esa debe ser la actitud del creyente. ¿De acuerdo? Me llama mucho la atención este versículo de Eclesiastés, ¿no? El sabio Salomón está haciendo una observación del mundo, ¿no? Todo debajo del sol, todo está haciendo una observación y le dice esto a los jóvenes, ¿no? Me llamó mucho la atención y dice, alégrate, joven, le dice, ¿no? En tu juventud y toma placer de tu corazón en los días de tu adolescencia, ¿no? Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe, ¿no? Acá viene, pero sabe que todas estas cosas, que sobre todas estas cosas, te juzgará Dios. Haz lo que te da la gana si quieres, pero el Señor te va a juzgar. Ese es el tema. Y ese es lo crítico. Eso es lo crítico. A veces, hermanita, me dice, hermano, usted juzga, yo creo que usted juzga y usted no debe juzgar. Se ha malentendido la palabra de Dios. El espiritual lo juzga todo, dice la palabra. El espiritual lo juzga todo. Y el juzgar no es criticar, el juzgar es traerlo a Cristo y reconciliarlo con Cristo. Ya tenemos un estudio sobre eso. El tema es que yo ni nadie lo va a juzgar. El que lo va a juzgar es Dios. Y eso debe hacerlo temblar. ¿De acuerdo? Por eso que el mismo Salomón va a terminar Eclesiastés 12:13 diciendo el fin de todo este discurso, todo esto que les he dicho, es teme a Jehová tu Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. A la iglesia también. Ahora a la iglesia hay que decirle también esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cuando digo guarda sus mandamientos, los 10 mandamientos, hermano, no, toda la palabra de Dios. Vive una ética cristiana realmente en esa santidad que agrada a Dios. Eso es lo que está diciendo. Porque hay cristianos, hay hermanitos a veces que hay que explicarles así, pero masticadito, ¿no? Porque dicen, ya los 10 mandamientos. No, no es los 10 mandamientos, hermano. Ama a tu prójimo. Vive como Cristo viviría. Haz lo que Cristo haría. Habla como Cristo hablaría. Piensa como Cristo pensaría. Actúa como Cristo actuaría. Eso es lo que está diciendo. Y ese es el todo del hombre. El cristiano es portador, entonces. Y es un heraldo ¿de qué? De la verdad.
de la verdad. Entonces, nosotros no somos portadores de secretos, hermano. Nosotros tenemos la verdad y hay que decirla. Hay que decirla. Ese es el punto. ¿De acuerdo? Esto Mateo 26 y 27, que era extraño o oscuro, no entendías bien, ya lo entendiste. ¿Qué quiere decir? Abre tu boca. Que tus acciones hablen en congruencia de lo que dices ser. ¿De acuerdo? Sé un cristiano íntegro. ¿De acuerdo? ¿Cuesta eso? Sí, por eso que hay una santidad que hay que trabajar, una santidad progresiva. ¿Ya? Muy bien. Pasamos al versículo 28 y dice, no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Este es el segundo, no temáis. Aquí no hay que temer. A los que matan, a los asesinos, a los que persiguen, a los que te amenazan, a los que te dicen que te van a encarcelar, te van a matar por ser cristiano. Y mucha gente muere por eso. Sí, mucha gente muere por eso. Los matan, sí, los decapitan en otros lugares, pensando que actúan en el nombre de Dios, radicales, religiosos, ¿no? Obligan a que estén en su religión, pero el cristiano ha entendido que ninguna religión salva. Solamente en Cristo hay salvación. Y prefieren que su cuerpo sea matado, que los maten. Porque la palabra, el mismo Señor Jesucristo dice, no temas lo que matan el cuerpo. Más el alma no pueden matar. El mismo apóstol Pablo, ¿no? Acá hay una historia interesante del apóstol Pablo en Hechos 21, del 10 al 13, dice, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quién es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándose el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Yo no solamente estoy dispuesto a que me aten, me encarcelen, me golpeen, no. Estoy dispuesto a morir por el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo. Ya había dicho en una de sus cartas, para mí el vivir de Cristo y el morir de ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el cristiano y así debe ser todo cristiano que tiene claras las cosas. Por eso que hay cristianos que todavía, vuelvo a repetir, usan o caen en la misma artimaña de Satanás que engaña y asusta con la muerte. ¿Y qué dice la palabra? Para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer las obras de Satanás y el temor a la muerte, con el cual tenía atados a los creyentes. Y algunos creyentes todavía están atados con ese temor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estudian la palabra, porque no conocen la palabra. Ese es el problema. ¿Se dan cuenta? Justo un hermanito me comentaba, hermano, ¿qué pasa con los hermanos? Tienen todo, le va bien, tienen salud, no tienen COVID, ¿no? ¿Les va bien? ¿Qué pasa con los hermanos? Claro, y es una pregunta válida. ¿Por qué los hermanos no vienen a estudiar la palabra? Antes tenían que ir, tomar su carro, tomar su micro, su bus, su transporte público, taxi, a veces ir a un lugar físico. Ahora tienen todos los medios, lo pasan por YouTube, lo pasan por Facebook, por todos lados lo pasan. Ni siquiera así quieren. Ahorita puedes estar tirado en tu cama si gustas y puedes estar viendo el video. Puedes estar participando del estudio. ¿Pero qué prefieren? ¿Qué prefiere el hermano? Estar viendo su serie de Netflix, seguramente, viendo lo que está pasando en el Facebook, las últimas publicaciones que han habido. No lo sé, me imagino, ¿no? Si un hermano tiene una razón válida, ya sea por trabajo o por otra cosa de repente válida, está genial. Que vea el estudio después en YouTube. Pero si no, bueno, es un hermano decidioso, negligente, que no quiere crecer, que se ha quedado estancado y por ende está retrocediendo. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa, ya había dicho el apóstol Pablo también en Hechos 20:24, antes de este versículo de 21, dice en el capítulo 21, ahora en el 20, o sea, antes había dicho, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Eso dice el apóstol Pablo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Con tal de qué? De que acabe la carrera. ¿Con qué? Con gozo. El ministerio que recibí del Señor Jesucristo.
Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es el interés, ese es el enfoque, esa es la motivación de Pablo. ¿Se dan cuenta? Ahora, queda flotando por ahí una pregunta, y lo he puesto acá. ¿Quién es el que destruye el alma y el cuerpo en el infierno? ¿No? Hay unos religiosos, y yo he escuchado a algunos teólogos incluso, decir que el que mata el cuerpo y el alma en el infierno es Satanás. Esa es una mala hermenéutica. Es una mala interpretación de la palabra de Dios. Malísimo, ¿de acuerdo? No es Satanás. Es más, aprovecho esta mala interpretación para enseñarle a mis hermanos que a veces dice, oye, va al infierno y no, hasta chistes de eso se hacen, ¿no? Dice que alguien va al infierno y Satanás lo espera en el infierno y le dice que pase y hay demonios que los están haciendo sufrir, como que Satanás tiene control, ¿no? O es el dueño del infierno. Y ese es un error terrible también, ¿no? Uno, Satanás no está en el infierno. Dos, Satanás no es dueño del infierno ni el que infringe los castigos. No está en el infierno, no son los demonios, ¿no? Es más, tanto se tergiversa las cosas que se hace ver que el infierno es más divertido que el cielo, ¿no? Con un pensamiento medieval, dice, ¿cómo va a estar en el cielo? Ah, vamos a hacer como unos bebitos con alitas tocando arpa todo el día, ¿no? Así unos bebitos rechonchitos ahí con otras alitas, tocando arpa y alabando al Señor. Qué aburrido, ¿no? Esa es una idea medieval. Ah, ¿y el infierno cómo es? Ah, el infierno de diversión, pues hermano, ahí están las mujeres, ahí está el trago, ahí está el diablo, ahí con sus demonios. Y la gente con esa mentalidad mundana se prefiere ir al infierno. Y a veces se hacen chistes de eso y no saben realmente de lo que están hablando. Y lo terrible que es el infierno. ¿Y saben quién es el único que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno? Es Dios mismo. Es Dios. O sea, cuando se habla de temor, dice, no teman a los que matan el cuerpo. ¿No? Ese temor, ese terror, ese pavor, me van a matar, ¿no? Ese terror, ese temor, dice, no, ¿a quién hay que temer? A Dios. La palabra es la misma, ¿no? Temáis, tanto ahí temáis como temed, es la misma, fobeo, de donde viene la palabra fobia, ¿no? De ahí viene, son la misma palabra, pero el contexto es diferente. Si bien es cierto, el creyente que teme a Dios, tiene un temor a Dios, por supuesto, pero ese temor se torna reverente y en adoración a Dios es diferente al temor de terror. Entiéndame, por favor, la palabra es la misma en el griego, ¿de acuerdo? Pero yo tengo un temor a Dios, por supuesto, tengo un temor a Dios. Pero Él es mi Padre Celestial y es amoroso conmigo. Envió a su Hijo a morir en una cruz por mí, porque me ama a mí, porque te ama a ti. Entonces, ese amor de terror se vuelve un amor reverente y se vuelve un amor de adoración. Por eso que uno dice, ese amor debe ser un amor, se refiere a un amor reverente. Ojo con esto, no hay que descuidarnos ahí, la palabra es la misma, ¿de acuerdo? Pero el contexto de amor en nuestro corazón que Dios ha derramado en mi corazón hace que ese temor de terror se vuelva un temor de adoración. Todo lo que yo lo hago en ese temor de adoración y de gratitud. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se le dice al hombre, ¿a quién hay que temer? ¿A que mate el cuerpo? No, mátame mi cuerpo, haz lo que tú quieras, quémame. Por eso que muchos creyentes morían quemados y morían cantando alabanzas. ¿De acuerdo? Esto ahí he puesto ahí un hombre, un teólogo del siglo XVI, de la época de Inglaterra, ¿no? Era el capellán incluso del rey Enrique VIII, ¿no? Enrique VIII. Hugh Hugh Latimer. Dice que este hombre, cuando hablaba, predicaba, y a veces estaba el rey, él se decía, ¿no? Latimer, acuérdate que el rey está aquí, así que ten cuidado con lo que dices, ¿no? Él se repetía, Latimer, el rey está aquí, ¿no? El rey Enrique VIII está aquí, ¿no? Ten cuidado con lo que dices, ¿no? Él se controlaba así. Pero después se repetía y decía, Latimer, acuérdate que el rey de reyes está aquí y ten cuidado con lo que no dices. Qué interesante. Entonces, ¿a quién le debo tener miedo? ¿Al hombre o a Dios?
A mí me da mucho gusto como en otros países, ¿no? Europeos sobre todo, donde ya está esto de las leyes, donde a lo malo lo dicen, lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, ¿no? Que un predicador ya no puede hablar de homosexualidad, no puede hablar de, ¿no? Porque ya es homofóbico, es xenofóbico, es intolerante, todo. Como predicadores salen y hablan, ¿no? Les bloquean el video, lo sacan de YouTube, lo sacan de Facebook, los bloquean y todo, pero ahí están a costa de ser encarcelados, ¿no? Un puritano, John Bunyan, ¿no? Fue 12 años de su vida, estuvo encarcelado, porque no se quedaba callado, porque no se sujetó a las reglas que estaban contra los puritanos en Inglaterra, siglo XVII también. Entonces, 12 años estaba John Bunyan ahí encarcelado. Y en esos 12 años escribió valiosos libros. Dentro de ellos el conocido El progreso del peregrino, ¿no? El progreso del peregrino escribió. Entonces, Jules Latimer, que Enrique VIII lo mandó a encarcelar 2 veces, muere en la hoguera, quemado, ¿no? Por María Tudor, una sucesora después de Enrique VIII, su hijo, y ahí viene María Tudor, la sanguinaria, ¿no? Conocida como María la Sanguinaria, católica a rajatabla, ¿no? Y lo mandó a quemar a Hugh Latimer. Así murió. En las catacumbas romanas, ¿no? Bajo la persecución del Imperio Romano, dice que podrían haber unos 4 millones de cuerpos ahí en las catacumbas, donde se reunían estos hombres, ¿no? Y donde hay tumbas donde se encuentran inscripciones como la palabra de Dios no está presa, ¿no? Nosotros estamos presos, perseguidos, pero la palabra de Dios no está presa, ¿no? El famoso pescadito, el ictus, ¿no? Ictus. Ahí está, le he puesto un gráfico que significaba pues Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Eso significaba el ictus, ¿no? Era como un emblema, como una clave para ellos, ¿no? Que eran creyentes, eran perseguidos, el Imperio Romano. Muy bien, vamos terminando. Los versículos 29 a 31, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa, ¿no? Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más vale vosotros que muchos pajarillos. Señor Jesús nos asegura ese amor del Padre Celestial. Nos dice cuán importantes, cuán valiosos somos para Él. Eso es lo que debemos entender nosotros, hermano. Tú, hermano ansioso, tú, hermano depresivo, tú eres valioso para el Señor. El enemigo quiere verte mal, Satanás, sus demonios quieren verte a ti así, encadenado a temor, a vicios, a pecados recurrentes. Pero tú eres valioso para el Señor y eres libre en Cristo. Eso es lo que tienes que entender. Espero que este estudio realmente esté impactando tu mente y tu corazón sobre todo. Dice un cuarto. Un cuarto es una palabrita asarión, que era la 16ª parte de un denario, ¿no? Una monedita más pequeña que se podían comprar unos pajarillos, no gorrioncitos. Los gorrioncitos a veces se servían como un aperitivo, ¿no? Y eran baratos, cómodos conseguirse con estas moneditas. Entonces, esos pajaritos insignificantes, para Dios, está en control total de Dios, ¿no? Ninguno cae, ¿no? Ninguno cae. Una traducción, oyendo un poco más al original, no es que caiga, sino que salta, ¿no? Ningún pajarito salta sin que Dios sepa. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Ya? Y en cuanto a los cabellos, ¿no? Los curiosos van a decir que hay 140.000 cabellos. Obviamente, en mi caso, pues, cada vez se cuenta menos, ¿no? Cada vez se cuenta menos. Pero los curiosos dicen que 140.000 al menos es el promedio. Ahora deben tener mucho más, ¿de acuerdo? Mucho más cabellos. Pero el punto no es ese, sino en cuanto a la omnisciencia de Dios, la sabiduría y el conocimiento de Dios, que es total, ¿no? Eso está diciendo, aún lo insignificante, aún yo con este control, yo puedo, mi interés no tanto es por tu cabello, por los pajaritos, sino por ti, tú, o por las cosas espirituales. Para mí eso es más importante. Eso es lo que está diciendo Dios. Si estas cosas tan superfluas, tan sencillas, tan comunes y tan irrelevantes, Dios tiene el control, cuánto más por nuestra vida espiritual, por lo que nosotros somos. ¿De acuerdo? Eso es lo que está diciendo y ahí viene el tercer no temáis. ¿De acuerdo?
No temas por las cosas que están ocultas, dilo. No temas por lo que mata el cuerpo, no temas por eso. Teme a Dios, que mata el cuerpo y el alma. Ojo que esto, destruir el alma, no quiere decir aniquilamiento. No lo expliqué en el punto anterior, pero ya lo digo ahora. No es aniquilamiento, como lo dicen algunas sectas, que el alma va al infierno y es aniquilada, que desaparece. No es así, hay un castigo eterno. Hay un versículo en Tesalonicenses que dice que el castigo es eterno, castigo eterno, ¿de acuerdo? No es aniquilamiento, es un castigo eterno que puede destruir, que puede matar, que se puede perder en el infierno. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿De acuerdo? Nadie puede, incluso todos en la resurrección, tanto los creyentes como los inconversos van a recuperar un cuerpo y un cuerpo inmortal. Y con ese cuerpo se van a ir al infierno, los perdidos, los que no rinden su vida a Cristo. Y los creyentes irán con el Señor, con un cuerpo glorificado. ¿De acuerdo? Muy bien, Mateo 6:30 ya había dicho, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Impactante, eso lo hemos estudiado, también está en YouTube, búscalo. Ya, Mateo 6:30. Impactante lo que nos dice el Señor, es un desafío. Oye, no seas tonto, ¿no? Sí, o sea, si Dios hace estas cosas tan maravillosas como el lirio, que ni Salomón se ha vestido así, ¿cuánto más lo hará por ti, no? Mateo 6 es genial sobre las cosas materiales, ¿no? Con las cosas que se afana el mundo, el inconverso, ¿no? ¿Qué comeré, qué no comeré? ¿Habrá, no habrá? Que la escasez, que la pandemia, que suben las cosas, que la gente hace cola en el mercado. Y el creyente está igual. Y el creyente está igual y se nota su temor porque comienza a disparar por el WhatsApp, por los grupos de WhatsApp, pum, 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 por las redes sociales, pum, 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 desaforadamente para descargar su miedo. No se diferencia del caballero. Eso hacen los paganos, dice la palabra de Dios. Ahí está Mateo, lee Mateo 6. Eso hacen los paganos. De esas cosas se preocupan los paganos. Pero los hijos de Dios no. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Qué tremendo. Es una bofetada a los creyentes hasta la actualidad. ¿Cómo estar ansiosos y temerosos con tales promesas, mis hermanos? Con el cuidado, con la protección por parte de nuestro Padre. ¿Cómo ser así? ¿Cómo estar ansiosos? ¿Cómo gastar el dinero en terapias psicológicas, en psicoterapias? Una buena prédica, un buen estudio bíblico, debe eliminar muchas sesiones incluso de consejería bíblica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está hablando. El Señor nos está hablando a través de su palabra. Hay una historia que Nerón, el emperador Nerón, de los luchadores, ¿no? De los hombres que trabajaban su cuerpo y trabajaban el combate y la lucha, seleccionaban a los mejores, pues, ¿no? A los mejores guerreros, ¿no? Y eso lo seleccionaban como una guardia especial. Y dice que envían a estos hombres a una misión, a la Galia, ¿no? La Galia, aquella época del Imperio Romano, la Galia, ¿no? La actual Francia, ¿no? Entonces mandan a estos hombres a una legión por allá por las Galias, y entonces cuando estaban los hombres allá en las Galias, dice que el emperador Nerón se entera de que estos hombres, algunos hombres se habían hecho cristianos. Se habían hecho cristianos, entonces Nerón se molesta y manda una carta al general, ¿no? Y el general era Vespasiano, un gran hombre también dentro de la historia del romano. Este general dice que la carta decía que mate a todos los cristianos si es que no se vuelven tanto militar como religiosamente en adoración al César, ¿no? Estos cristianos, que averigüe quiénes son y que si no, los maten. Entonces Vespasiano llama a todos sus hombres y le dice, ¿quiénes de ustedes son cristianos? Y dice que 40 hombres pasan al frente. Entonces Vespasiano, en compasión, le dice, mira, yo les voy a dar un día para que ustedes lo piensen bien y vuelvan a la adoración al César y dejen a Cristo. Entonces dice que les da un día. Al día siguiente los vuelve a llamar. Dice, a ver, ¿quiénes son los 40? Ya vienen los 40. Le dice, ¿usted se arrepiente? No. Entonces Vespasiano no quería que sus propios hombres y compañeros de milicia los mataran.
Entonces lo que hacen estos hombres es lo que Vespasiano le dice, ¿sabes qué? Quítense toda la ropa y van a ir al lago. El lago estaba hecho un hielo, ¿no? Había un lago donde estaba frío y estaba hecho un hielo. Entonces le dice, vayan ustedes allá para que mueran de frío, ¿no? Y los manda desnudos a estos hombres. Y es curioso porque estos hombres, ¿no? Cuando eran seleccionados por el emperador y por los generales, por su lucha, por su cuerpo, por su vehemencia y sus capacidades militares y de lucha, dice que ellos juraban ante el César, le decían, nosotros somos luchadores y luchamos por ti, ¿no? Para que tú ganes la victoria y tú tengas la corona de victoria, le decían a César, ¿no? A Nerón en este caso. Y dice que cuando estos hombres van al lago helado, ¿no? Para que mueran ahí de hipotermia, de frío, dice que estos hombres comienzan a recitar, ¿no? A cantar himnos y a recitar el estribillo, pero para Cristo, ya no para el emperador. Y decían, 40 luchadores luchando por ti, oh Cristo, a fin de ganar para ti la victoria y de ti la corona de victoria. Y así repetían, ¿no? Iba pasando la tarde, llegó la noche, ¿no? Y llegaba la noche y dice que de los 40 hombres, uno sale de los 40 y se va al fuego, ¿no? Porque no soportaba el frío bueno, va al fogata que habían hecho y se comenzaba a calentar ahí. Y los luchadores que estaban en el frío y no querían dar marcha atrás en su fe en Cristo, ellos decían, ya no decían 40, ¿no? Decían 39 luchadores, ¿no? Luchando por ti, oh Cristo, a fin de ganar para ti la victoria y de ti la corona de victoria. Dice 39. Dice que Vespasiano escuchaba eso, ¿no? Dice que escucha eso, Vespasiano, ¿no? 39 luchadores luchando por ti, oh Cristo, ¿no? Dice Vespasiano que 39, ¿no? Y dice que Vespasiano se quita su armadura, su espada, todo, y va con estos 39 luchadores. Y dice, con él, ¿no? 40 luchadores luchando por ti, oh Cristo, ¿no? A fin de ganar para ti la victoria y de ti la corona. Y estaba espaciando ahí para completar los 40, ¿no? Y al final estos hombres iban menguando, murieron, ¿no? Este Vespasiano va a llegar a ser emperador, ¿no? Va a llegar a ser emperador desde el año 69 del 69, del 69 al 96, una cosa así, ¿no? Del 69 hasta el 79, si mal no recuerdo, o 96. 20 o 30 años como emperador, y su hijo Tito Vespasiano va a ser el que va a destruir Jerusalén en el año 70, ¿no? Pero dice que en su gobierno, en su reinado como emperador Vespasiano, Vespasiano dice que no persiguió a los cristianos, ¿no? En su gestión, en su imperio, con él como emperador, dice que no persiguió a los cristianos. Es una historia interesante, ¿no? Una historia interesante cómo el Señor nos llama, ¿no? Nos llama a ser sus guerreros, sus heraldos. Él luchó, Él murió por nosotros en una cruz. Y realmente uno de los íconos de eso es el apóstol Pablo, pues, ¿no? El apóstol Pablo, que va a escribir su última carta, la última de las cartas a escribir es justamente 2 Timoteo 4:7, va a decir, he peleado la buena batalla, ¿no? He acabado la carrera, he guardado mi fidelidad. Eso dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía, encarcelado y todo el sufrimiento y todo demás, ahí me impacta mucho este gráfico donde está el apóstol Pablo. Hay un banquillo ahí donde él va a poner la cabeza y le van a cortar la cabeza, mis hermanos. Él muere martirizado también, pero con toda esa confianza que solamente un creyente verdadero puede tener. ¿De acuerdo? Espero que este estudio, estoy seguro que este estudio ha sido de tu edificación. Así que Dios te bendiga grandemente. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.